Buenas tardes, queridos hermanos, buenas noches. Bueno, vamos a tratar acerca del consejo oportuno 2. Si se acuerdan, el jueves pasado estuvimos reflexionando en esto. Teníamos 6 pasajes, 6 versículos de Proverbios, el libro que estamos estudiando juntos, para considerar este tema. Y los habíamos dividido en 3 grupos: 2 proverbios que tenían que ver con el área de la familia, de la relación padre-hijo, otros 2 que tenían que ver con las personas con quienes nos relacionamos, con nuestro prójimo, y otros 2 que estaban más enfocados en su consejo al área personal, a nuestra propia vida. Miramos allí en Proverbios capítulo 13 y versículo 1, el primero que leíamos, y era: el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Y ahí nos habíamos tomado un desafío: pensar si soy una persona aconsejable, si tenemos esa característica, y buscarla, tratar de ser así. Después pensamos en dar un paso más, o la milla extra, como a veces se dice, y es ser una persona aconsejable, pero también buscar el consejo. Y pensar en esos momentos, en esas situaciones que de pronto son nuevas en nuestra vida, o aquellas situaciones que son más difíciles, y buscar el consejo para no equivocarnos, para actuar bien. Por el lado del contraste, leíamos que el burlador no escucha las reprensiones, y pensamos en que a veces somos correctos, pero oímos sin burlarnos, pero no escuchamos. Y el desafío era que, a pesar de que son reprensiones que no nos gusta escuchar, no endurecernos, y cuando me digan algo que no me gusta, no descartarlo, tomarlo en cuenta, valorarlo. Miramos en la Biblia y estudiamos 2 casos, o 2 tipos de casos, unos donde se escuchó el consejo y otros donde no se escuchó. Vimos el ejemplo de Moisés con su suegro Jetro, aconsejándole acerca de cómo hacer la tarea con el pueblo. Y Moisés aceptó esta recomendación, siguió el consejo, lo tomó en cuenta, lo valoró, y fue de bendición para él y para todo el pueblo. Por otro lado, vimos a Acab, aquel rey de Israel, que no escuchó el consejo de Micaías el profeta, y fue a la batalla y perdió su vida. Qué resultados bien distintos, ¿verdad? Reflexionábamos con el versículo 13 del capítulo 4 de Proverbios: retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Después miramos el capítulo 15 y el versículo 5. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Y pensamos y nos tomamos el desafío de escuchar el consejo de nuestro padre. Ahí vimos que de pronto alguien puede pensar: bueno, pero yo no tengo un padre que me dé buenos consejos, o los consejos que me da mi padre no son tan buenos. Y veíamos que no se está refiriendo a eso en este pasaje. Se está refiriendo a los buenos consejos que están en la palabra de Dios. Y después de todo, Dios es nuestro Padre. A Él tenemos que escuchar. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. ¿Cuál es el camino para ser prudente? Algo que todos queremos es obedecer el consejo, guardar la corrección. Después estudiamos un caso, el de Roboam, aquel joven rey que buscó consejo, y algo que hizo bien, ¿verdad? Y escuchó lo que le decían los ancianos, aquellos que habían aconsejado a su padre, que le recomendaban tratar con humanidad, con paciencia, escuchar al pueblo, considerarlo y no cargarlo con más impuestos.
pero no le gustó mucho eso. Prefirió el consejo de sus amigos, aquellos que le dijeron lo que quería oír. Y muchas veces nos pasa eso, que buscamos el consejo de alguien que nos va a decir lo que queremos oír. Y no es bueno. Roboam no le fue bien. Terminó el reino dividido y perdió la mayor parte de su país, no escuchando el consejo. Cuando estuvimos mirando más adelante en Proverbios 12, versículo 5, los consejos en relación a las personas con quienes tratamos, con quienes nos movemos, a nuestro prójimo, veíamos el versículo 5, decíamos, los pensamientos de los justos son rectitud. Y en la NBI muy lindo dice, pensamientos que se transforman en planes hay justicia. Veíamos quiénes eran los justos, quiénes eran los rectos, y ahí lo que concluíamos o el desafío que nos tomábamos era que en nuestros planes no consideremos nunca una opción que no sea recta. Como dice el viejo refrán, el fin no justifica los medios. Y el desafío era enderezar mis pensamientos. Soy medio retorcido, le busco la vuelta para hacerlo a mi conveniencia. Cuidado, enderezar mis pensamientos. Más los consejos de los impíos son engaño, o hay engaño. Esa era la contracara de este proverbio, ¿verdad? Los pensamientos de los justos son rectitud, más los de los impíos son engaño. Y allí pensábamos en quiénes eran los impíos. Y veíamos que es el mundo que deja a Dios fuera de su vida. Y cuántas veces nos da consejos sin que nos demos cuenta. Aún gente pensando que nos está haciendo un bien. Y ahí veíamos todas estas filosofías que hay hoy, ideología de género, distintas cosas que mucha gente las cree y las vive pensando que así va a ser feliz. Y sin embargo están llenos de engaño y de maldad. Después leímos el Proverbios 12, versículo 26, que dice así, el justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos les hace errar. Y pensamos en que a veces somos guías sin saberlo, guías de nuestro prójimo. Y así vimos algunos ejemplos. Yo les compartía de personas que han sido ejemplo para mi vida, con lecciones muy sencillas, muy claras, con consejos vivientes. Y reflexionábamos en el pasaje de 1 Pedro 2:21, donde dice que Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Esto reflexionando acerca de escuchar el buen consejo, acerca de recibirlo. Pero ¿qué pasa con el tema de darlo, de ser un buen consejero? Y es lo que vamos a estar mirando hoy. Para esto es necesario que nos preparemos. Es necesario prepararse para ser un buen consejero. ¿Y qué es imprescindible? Primero, conocer muy bien la Biblia. Tener una vida de oración y de comunión con el Espíritu Santo. Vamos a leer un pasaje. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice así, toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la Escritura, dice, es inspirada por Dios. Y ahí tenemos que preguntarnos, ¿la conozco toda? ¿Cuántas historias que están narradas en la Biblia son un material excelente para aconsejar? Situaciones reales de personas que pasaron momentos difíciles, momentos distintos, que se asemejan a los nuestros. ¿Cuántas cosas nos enseña? ¿Cuánto podemos aprender de ellas? ¿Las conozco? Cuando conozco bien la Biblia, cuando leo la palabra de Dios, cuando estoy en comunión con Dios, entonces puedo llegar a conocer mejor cómo piensa Dios, de qué manera puedo darme cuenta de su voluntad si no es así, leyendo su palabra. Es fundamental.
Otro ingrediente, otro paso más para ser un buen consejero, tiene que ver con el amor. Amar con gracia a la persona a quien vamos a aconsejar. Dice Eclesiastés 10:12 que las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia. Y por sobre todo el amor. Si no aconsejamos con amor, es como dice ahí en 1 Corintios 13, es como un metal que resuena, como címbalo que retiñe, es una molestia. No es algo que sea de bendición, si no es con amor, nada soy. Para aconsejar requiere de una vida de respaldo. Y esto hace que yo me preocupe en cuidar mi vida. Cuida tu vida, tu carácter, tu relación con Dios, tu vida espiritual. Para ayudar debo estar bien. Y puede ser aún en medio de pruebas. Puedo estar pasando situaciones muy difíciles. Igual puedo ayudar si estoy en buena relación con Dios, si mi vida de comunión con Él está bien. ¿Y qué es aconsejar? Vamos a ir un poquito a pensar en eso. Una frase les voy a compartir de José Pachalián. Aconsejar es más que orientar y asesorar. Es entender y compartir con misericordia la problemática de otro que necesita ser escuchado, entendido y aceptado. La repito. Aconsejar es más que orientar y asesorar. Es entender y compartir con misericordia la problemática de otro que necesita ser escuchado, entendido y aceptado. Ahora, para que se dé el acto de aconsejar tienen que suceder algunas cosas. Si quiero que el consejo sea escuchado y que sea de bendición. Lo primero es la aceptación. Si no existe esta aceptación, el aconsejamiento puede ser mal interpretado. Y esto depende parte de mí y parte del otro. Ahora, en cuanto a lo que depende de mí, tengo que ser aceptable. ¿Y cómo soy aceptable? Y bueno, si estoy cerca de la otra persona, si me he interesado en su vida, si he estado cerca en momentos difíciles, si he estado cerca en momentos que todo va bien, si me he interesado anteriormente por él, eso va a generar un acercamiento y va a permitir una mayor aceptación. Debe haber permiso o apertura, colaboración, aceptación del consejo. Si no se da esto, va a ser más difícil que el consejo tenga buen resultado. Así que importante la aceptación. Después, el segundo paso es la comunicación, que es más que informar y escuchar. Se debe transmitir confianza, atención, sinceridad, interés no solo en la problemática, sino y principalmente en la persona. Saber escuchar, permitir que el aconsejado se vacíe, es escuchar con empatía. Es como si entráramos en los sentimientos del otro. Los ingleses tienen un dicho que dice que es como ponerse en los zapatos del otro. Y es de esa manera, ¿verdad? Ubicarme en lo que está viviendo aquella persona que está conmigo y a quien estoy aconsejando. No forzar. La comunicación no debe ser forzada, debe ser una relación dinámica. Y no apresurarnos a dar el consejo sin haber entendido lo que está pasando. Nos ha pasado, tenemos que reconocerlo, aquellos que somos padres con nuestros hijos. Cuando los vamos a aconsejar o a rezongar a veces hasta por algo y sin saber verdaderamente lo que pasó. Y cuando nos enteramos de la verdadera historia, tenemos que pedir disculpas porque fuimos apresurados. Saber escuchar. Luego viene la etapa de la orientación. Es importante entender de dónde se viene, de ver el pasado y hacia dónde dirigirse, hacia dónde orientar, hacia dónde asesorar. Y acá la idea es ayudar al aconsejado a descubrir por sí mismo los caminos y las respuestas necesarias. Es importante no acusar ni condenar, sí mostrar el pecado, ¿no? Y tratarlo como tal, pero llevar a la persona que se dé cuenta él mismo de esto. Orientación en el área práctica.
el problema visto según el consejo bíblico. ¿Qué dice la Biblia de esto que está pasando? ¿Estuviste bien? ¿Estuviste mal? ¿Cómo lo interpretamos a la luz de la Biblia? Orientación en el área espiritual. ¿Qué pasos tenés que dar? Arrepentimiento, confesión, hacer ver las consecuencias que tuvieron las malas decisiones del pasado. No saltear la problemática, atenderla y llegar al meollo espiritual. Buscar que en la relación con Dios las cosas se solucionen. Y llegar a una etapa final que es la conclusión. El aconsejamiento debe tener un cierre. Se puede plantear a veces un posible compromiso o metas a cumplir. A veces no se da tan así, ¿no? Puede ser también definir un tiempo de espera. Bueno, de aquí a tantos días vamos a volver a hablar y veamos cómo siguieron las cosas. Es fundamental y es importante dejar el camino abierto, el puente tendido para otra oportunidad que se necesite consejo y que haya confianza en volver a buscarlo. Ahora, podemos preguntarnos también cuándo damos el consejo, cuándo somos oportunos para dar el consejo oportuno. Y saben, me animo a decir que lo más importante es no dejar para después, antes que sea demasiado tarde. Cuando alguien pide un consejo, el consejo solicitado o buscado, en el momento. Cuando vemos que nuestro consejo puede ser útil, buscar la manera de darlo. Por supuesto, no a prepo, como decíamos hoy, ni forzando la situación, pero si vemos que podemos ayudar a un hermano con un buen consejo, no perdamos el tiempo, no dejemos pasar la oportunidad. Y también me puedo preguntar, bueno, ¿y yo? ¿Puedo dar consejo? Como ya vimos, debo conocer bien la palabra de Dios y debo estar en buena comunión con Él. Tenemos algunos ejemplos que no eran grandes hombres o mujeres de Dios, como a veces podemos pensar, que dieron buenos consejos. Miren, vamos a ir a Segundo Reyes, el segundo libro de Reyes en el Antiguo Testamento, el capítulo 5, versículo 1 y 3. Allí estaba Naamán, general del ejército sirio. Miren lo que dice. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado a Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Una consejera experiente. Vieron que da un buen consejo. Les dice: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, no lo manda a hacer nada. Le dice cuál era la solución y la decisión que él tenía que tomar, pero lo deja en sus manos. Ella da el consejo. El que tiene que tomarlo, dejarlo, es Naamán. Y dio un buen consejo. Y estaba en situación no muy feliz. Sola, esclava, en una tierra extraña, pero tenía bien presente quién era su Dios. Y dio un consejo adecuado, el buen consejo. Un buen ejemplo a seguir. La experiencia también nos ayuda. Puede ser la experiencia propia o la de otros. Esto puede ser más inteligente porque aprender de los errores de los demás para evitarlos nos sale más barato. Y aprender de los buenos ejemplos para seguirlo. Reflexionábamos hace un ratito en ese pasaje de Pedro, ejemplo nos dejó para que sigamos sus pisadas. Y en el Salmo 44, versículo 1, miren lo que dice: oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos.
Es bueno aprender de la experiencia de otro. El consejo basado en experiencias vividas nos puede servir. Hasta la mala experiencia puede ser respaldo al buen consejo, si es que hemos aprendido la lección, si es que hemos aprendido de lo que nos sucedió. Ahora, lo que no es aconsejar. Aconsejar no es enchufar un conocimiento teórico, caerle con el mazo. Tampoco es hacerlo desde mi superioridad. Tenemos que tener presente lo que nos enseña Pablo ahí en Filipenses 2, versículo 3, antes bien, con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a sí mismo. Tampoco es mi punto de vista. Seamos bíblicos. ¿Qué dice? ¿Qué piensa? ¿Qué aconseja la palabra de Dios? ¿Qué vemos en ella? ¿Qué dice Dios de esto? Y tampoco es poner más carga y dejar a la persona peor que antes. A propósito de esto, el proverbio que estábamos mirando decía que el camino de los impíos les hace errar. Hay modelos que arruinan, hay malos consejos que nos hacen equivocar, caminos que llevan a perdición. Que no seamos mal ejemplo, que no seamos un mal modelo para otros y no seguir caminos que nos llevan al error. A veces están estos razonamientos, miren, sí, la Biblia tiene razón, pero en esta situación hoy en día las cosas son un poco diferentes, o en el contexto actual, cuidado con esto. Escuchemos el buen consejo, demos el buen consejo, no nos equivoquemos con ideas nuestras. El último punto que íbamos a mirar, consejos personales para nuestra vida. Y tenemos dos proverbios para considerar. Capítulo 12, versículo 15. Volvemos al libro de Proverbios entonces, en el capítulo 12, versículo 15, dice así: el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. El camino del necio, derecho en su propia opinión, ¿no? En su opinión. Su opinión es lo único que importa. No escucha a más nadie. No toma a nadie en cuenta. Él y solo él. ¿Saben? Es como querer hacer una pared sin plomada. No sé si lo han hecho alguna vez. Yo no soy constructor. He levantado pequeñas paredes y la verdad, si uno lo hace sin plomada, enseguidita quedan torcidas. Derecho en su opinión, lleno de parcialidad. Somos buenísimos cuando nos juzgamos a nosotros mismos. Tenemos una contemplación, una consideración muy especial y siempre encontramos la excusa perfecta. Cuidado de vivir sin referentes, de pensar solo en nosotros y no escuchar a otros y no considerar sobre todo lo que dice la palabra de Dios. Cuando nos llenamos de frases como yo creo que, o yo pienso que, o yo lo veo así, o el Señor me ha mostrado, cuidado que no estemos siendo sabios en nuestra propia opinión. Sigue diciendo este proverbio, la segunda parte, más el que obedece el consejo es sabio. Hay otra manera de hacerlo, ¿verdad? Obedecerlo. Si no, el consejo no sirve para nada, más que condenar nuestro fracaso, llenos de buenos consejos desperdiciados. Que no sea así nuestra vida. ¿Quiero ser sabio? ¿Quién no, verdad? El camino es tomar el consejo y obedecerlo. ¿Saben? No hay mucho misterio en esto. ¿Qué les voy a decir? Es simple. El tema es hacerlo, obedecer. El último proverbio que vamos a considerar, ya terminando, capítulo 13, versículo 18. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. La pobreza y la vergüenza como consecuencia de no escuchar el consejo. ¿Sí? Podemos preguntarnos, ¿y qué consejo no se escuchó o no escuché?
Y bueno, puede haber sido estudiar, puede haber sido prepararte para el futuro, o ahorrar, o cuídate. Distintos consejos que desoímos y bueno, a raíz de eso viene la vergüenza y la pobreza. El que no puede ser corregido permanecerá en sus errores y nunca aprenderá de ellos. Tenemos que tener cuidado. Escuchemos el consejo. No hagamos como dice acá, menospreciar el consejo. Incluso tenemos que pensar que cuando nosotros no seguimos estos consejos pueden tener consecuencias aún en las generaciones posteriores, en las siguientes generaciones a nosotros, porque le estamos dando menos posibilidades de desarrollo. Van a vivir las consecuencias de nuestro error de no haber escuchado el consejo. Y termina diciendo este proverbio, y me gustaba para terminar con él: mas el que guarda la corrección recibirá honra. Guardar, no guardamos la basura, guardamos las cosas que valen, que son valiosas para nosotros. Y me hace pensar en atesorar algo valioso, tenerlo en cuenta, seguir ese consejo, seguir esa recomendación. Generalmente, vieron que dice el que guarda la corrección. Generalmente es al revés, guardamos y valoramos los elogios, no tanto la corrección. Siempre nos acordamos del que, aquel que nos dio un elogio, de que valoró nuestra virtud y nos puso allá arriba. Ahora el que nos corrigió, y la corrección en sí generalmente no es algo que tengamos muy presente, pero es lo que tenemos que hacer. Mas el que guarda la corrección recibirá honra. La consecuencia de guardar la corrección es opuesta a menospreciar el consejo. Acá trae honra versus vergüenza, podemos pensar. Y termino con el pasaje de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7. Miren lo que dice. 1 Pedro 1:7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Si queremos que nuestra fe reciba honra, bueno, el camino es guardar, valorar la corrección. Queridos hermanos, que estas reflexiones en Proverbios nos ayuden y valoremos los consejos, los tomemos en cuenta, les demos el verdadero valor, los obedezcamos y también, ¿por qué no?, darlos en el momento oportuno, que Dios nos use para esta tarea también. Que Dios los bendiga. Muchas gracias por el tiempo.